Buenos días con todos, muy buenos días, bienvenidos una semana más aquí a su iglesia Comunidad de Enseñanza Bíblica Evangélica. Y pues como todas las semanas vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Y hasta aquí pues, o hasta el día de hoy, que es lo que vamos a intentar, si Dios lo permite, vamos a acabar la primera sección del libro. Si recordamos, cuando iniciamos el libro, veíamos que el libro estaba dividido en dos partes. La parte doctrinal, que era hasta el final del capítulo 3, y a partir del capítulo 4 en adelante, que es hasta el 6, que son 2 capítulos, pues va a hablar acerca de la parte práctica. Y hablábamos, si recuerdan, de que muchos creyentes teníamos como somos proactivos, por decir esa palabra, pues vamos a la práctica. Y queremos cumplir la práctica, y queremos hacer las cosas, y queremos esforzarnos en nuestras fuerzas. Y te digo esto bien de verdad por ti, que tengas ese corazón de querer hacer las cosas, de querer poner en práctica lo que el Padre o el Señor Jesucristo ha establecido como modelo de vida para nosotros. ¿Cuál es el pequeño pero gran detalle en esto? Que si no entiendes, o el Espíritu no te ha revelado o no te ha llenado de todas sus riquezas en gloria, de las que habla el libro de Efesios al principio, que no está hablando de cosas materiales, ni de dinero, ni de algo que puedas palpar, sino habla de cosas espirituales que están en el cielo, como lo hemos visto, como su sabiduría, como todo lo que Él ha planeado, como lo ha planeado. Entonces, si tú no has estudiado y no te has enfocado en conocer todas las herramientas que Él te ha dado, te lo voy a decir de todo corazón, vas a fracasar en el intento de querer hacer todas las cosas que Él ha establecido en tus fuerzas. Porque somos seres humanos. Si bien es cierto, y gracias a Dios por eso que nos ha dado la victoria sobre el pecado, todavía tenemos cuerpo de pecado. Todavía fallamos, todavía nos equivocamos, todavía tenemos malos deseos, malos pensamientos, todavía mentimos, todavía ponemos ídolos, todavía hacemos un montón de cosas que hoy sabemos que están mal y luchamos contra eso. Entonces, la mejor manera de poder llevar una vida cristiana, un caminar saludable, no perfecto, saludable, es conociendo las herramientas que Dios te ha dado. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Como hablamos hace un momento ahí, antes de empezar el video, entre risa y risa, que nadie te engañe con el tema de dinero, con el tema de lo que tienes que hacer, con el tema del servicio, con el tema de tu familia, porque Dios ha establecido un orden para nosotros poder servirle, poder adorarle, sin salir del orden que ya estableció el primero. Y así, antes que me vaya desviando, pues así como el matrimonio. Es que hablábamos el día miércoles, lo que fue, ¿verdad? Que tuvimos también, los miércoles teníamos nuestras enseñanzas de Éxodo, y después de la enseñanza nos quedamos a debatir, a compartir, a exponer, a todos tener la oportunidad y libertad de poder decir qué pensamos del texto, o qué creía que decía el texto, o lo que me dice ahora el texto. Y hablamos acerca del orden, y a veces, pues sí, cuando llegamos a un punto en la iglesia, muchas veces sacrificamos todo por la iglesia, familia, hijos, esposa, y todo sacrificamos, y lo justificamos bajo el hecho de decir, es que Dios es primero, y yo estaba en ese lugar. y no es así. Y si no estás preparado y no has entendido la multiforme sabiduría del Señor, la multiforme gracia del Señor, y todo lo que nos ha dado en abundancia en su gracia, pues claro, te van a engañar, como lo hicieron conmigo. Nos van a engañar, porque vamos a creer que sí, que es para el Señor, pero el Señor te va a decir, hey, yo no necesito de ti para la obra. En cambio, tu familia, tu esposa, tus hijos sí necesitan de ti específicamente para que puedan seguir creciendo. Entonces, para eso nos introdujimos, bueno, pues ya los dos, nos introdujimos en los primeros capítulos. Han sido largos, como nos decía una hermana que queremos mucho ayer. 6 meses ha pasado con los primeros 3 libros de Efesios. Y es verdad, pero la intención ha sido introducirnos para poder absorber realmente estas cosas y poder caminar de una manera saludable. No puedo decir correcta porque sería decir que alguien está incorrecto, sino de una manera saludable. Entonces, hemos llegado al capítulo 3, estamos en la parte final del capítulo 3. Hemos visto cuándo nos amó Dios, cómo nos amó Dios,
cómo estaba preparado todo desde antes de la fundación del mundo, cómo se cumple todo en Cristo para hacer efectivo esa salvación del hombre y cómo viene el Espíritu de nuestras vidas a asegurarnos, mediante las arras por las que hemos sido marcados, una vida futura en el Señor. Pero algo que aprendí ayer era muy curioso, era que cuando nosotros recibimos a Cristo, no morimos al instante, hablando de la vida física, porque no era como el hombre en la cruz al costado de Cristo. Ese hombre entrega su vida a Cristo y solamente su fe le bastó en ese momento para ser salvo, ¿verdad? Y murió también este hombre. Y Cristo le prometió. ¿Cuántos de aquí hemos recibido a Cristo hace un segundo atrás y estamos a punto de morir? Espero que sea Dios que nadie de acá pase por ese momento. Pero tenemos una vida por delante. Entonces, es necesario entender de que tu salvación solamente no está basada en tu futuro, sino también en tu presente. Hemos visto cómo el Señor Jesús no solo te reconcilió con Dios, te reconcilió también de manera horizontal. Te reconcilió con el hombre, te reconcilió con el mismo pueblo judío, nos reconcilió y nos constituyó una sola iglesia. Entonces, todos estos puntos que estamos viendo nosotros son los que van a ser nuestras raíces, por decir así, para poder empezar a caminar una vida cristiana. Una de las cosas que hablábamos y también lo tocábamos mucho era de que no había forma de que tú quieras estar atado y enamorado de Dios y divorciado de la iglesia. No puedes. Tú tienes, por consecuencia de tu nueva vida, has sido injertado en el cuerpo de Cristo. Y es lo que tienes que hacer. Dios ha establecido, te ha dado dones, talentos, te ha puesto en un lugar específico, ha creado un entorno específico donde lo que tú puedas decir, lo que tú puedas hacer, va a impactar en cierto grupo de personas. Entonces, eso hemos visto del Señor. Nos ha preparado y nos reveló en el capítulo 3, la semana pasada y antepasada, la iglesia. Algo que hemos visto que profetas antiguos lo sabían que algo había, algo estaba pasando, algo venía en el futuro y era la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Con esto la iglesia cobra un punto importante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ese es el lugar donde se manifiesta la perfección de Cristo. Es el lugar donde se muestra la plenitud de Cristo. Y es en la iglesia. Y no estamos hablando de un local. Estamos hablando de la iglesia como conjunto, como todos aquellos que hemos decidido confiar y creer en Cristo. Seas pentecostal, seas presbiteriano, seas de nuestra comunidad o de la comunidad que seas, pero confías tu vida en Cristo. Entonces, tenemos esto que Él nos ha dado. Perdóneme, se me fue. Entonces, hemos llegado hasta el capítulo 3. El Señor nos ha vuelto a Él de una manera muy poderosa. Ahora nos ha unido como iglesia, estamos unidos en Él y ahora nos toca vivir como iglesia, que quizás es la parte más complicada del cristiano. Porque yo creo que una vez que empiezas a caminar en el andar cristiano y mientras mayor sea, según como sea tu conducta, tu carácter, mientras más roces tengas con tus hermanos en Cristo, seguramente más vas a querer estar en la presencia del Señor o más vas a querer mandarlos a la presencia del Señor. Porque es así. En el caminar cristiano vas a tener hartos inconvenientes con diferentes personas. A pesar que el Padre manda de que seamos uno. Y es donde se manifiesta la plenitud del Señor Jesús. En que en medio de toda nuestra imperfección y como somos, pues Él agarra y muestra su amor y nos hace uno. Y ahora es curioso porque en este capítulo va a hablar inclusive de hasta nuestra conexión con hermanos en el cielo. Hablando de seres espirituales, seres angelicales, todo. Hablábamos la semana pasada de cómo este evangelio, cómo la iglesia impacta a los ángeles. Cómo pueden ver a hombres imperfectos, hombres llenos de pecado, hombres luchando contra su carne gracias al poder del Espíritu Santo para servirle a Dios y morir como mártires. Yendo en contra de su propia naturaleza pecaminosa, porque su naturaleza era pecaminosa. Entonces, eso impacta a los ángeles. Eso les da, y la Biblia hablaba acerca de eso la semana pasada. Entonces, Pablo va a terminar de la mejor manera. Así como empezó, va a terminar este capítulo 3. En el capítulo 1, después del versículo 3, empieza con una oración. Y en esta oración, el Espíritu Santo inunda a Pablo y Pablo empieza a revelar todo lo que el Señor tenía para nosotros. Hoy en esta parte final del capítulo 3, antes de entrar a la parte práctica, por decirlo así,
Pablo termina de la misma manera. Entonces vamos a ver a quién ora Pablo, cómo ora Pablo, por qué ora Pablo y el sentir de corazón del Pablo. Recordemos que Pablo es, después de Cristo, se puede decir, la persona que más ha influenciado en el crecimiento o la expansión del Evangelio a nosotros los gentiles. Entonces vamos a orar, vamos a leer y vamos a acabar hoy día. Yo creo que sí acabamos hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, Espíritu de Dios, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti postrados, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores, pecados. Y queremos, Padre, poder introducirnos en tu palabra, escudriñar tus escrituras, Padre, y que seas tú, Señor, hablando cada vida según cada necesidad, según cada circunstancia, según el propósito de cada uno en sus vidas, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tomes todo el control de este tiempo, que las palabras que se digan o el análisis que se haga, Señor, no sea de entendimiento humano, sino que sea de entendimiento tuyo, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, hablando a cada vida, Señor, y podamos llegar hasta donde tú nos permitas, Señor. Padre, que nuestros corazones siempre estén disponibles a tu verdad, a analizarla, a escudriñarla, Señor, a revisar lo que tú dices, Padre, y a poder aceptar, Señor, y a poder rebatir aún nuestras propias creencias o nuestros propios principios, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que si es necesario hagas de nosotros, Padre, vasijas nuevas, odres nuevos, Padre, donde podamos, Padre, recibir tu palabra con verdad, con denuedo, Señor, y abrazar en nuestro corazón, papá. Gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que llenes tu cada vida, que llenes este lugar, llénanos con tu poder, Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, y amén, y amén. Entonces, Pablo termina, y acá le ha puesto un título, ¿vale? Y dice, el amor que excede todo conocimiento. Y esto es curioso, ¿vale? Porque ayer aprendí este ejemplo. Ayer empezamos con la iglesia de Ivo Madrid, del pastor Jonathan, un seminario, y de verdad que creo que Dios, siempre lo hemos dicho, Dios siempre ha sido con nosotros como casa, como iglesia, muy orgánicos en el crecimiento que nos da, cómo nos hace crecer, cómo nos hace avanzar. Y de verdad que, lo soy sincero, había muchas trabas, y Dios las fue quitando, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y unas cosas que tocaban ayer, y ponían como ejemplo esto porque también hablaban acerca del amor de Dios. ¿Cuántos creemos que el amor de Dios es infinito? ¿Cuántos creemos que el amor de Dios es inagotable? ¿Cuántos creemos que el amor de Dios es literalmente inalcanzable para un hombre? ¿Cuántos creemos que el amor de Dios se puede medir? Y es una pregunta. ¿Cuántos creen que el amor de Dios se puede medir? Es una pregunta complicada, que parezca muy sencilla de decir, es que nadie puede medir el amor de Dios. Pero ponían este ejemplo. No sé si generalmente las mujeres tienen estos joyeros pequeñitos, ¿verdad? ¿No han visto esa cajita donde guardan sus joyas? Joyeros chiquitos. Pues imagínate que en ese joyero que tienes tú en tu casa, chiquitín, o que sea un cofre así, intentes meter todo lo que se pueda considerar en el mundo entero como joyas o cosas preciosas. Pudieras meterlo ahí. Físicamente no se puede, ¿verdad? Pues nosotros somos exactamente igual. Somos un cofre ya con corazones transformados, con un amor sincero, hablando de que estás en tu prime. Como dice un hermano, siempre comenta algo, en su prime. Como que estás en tu prime, en tu mejor momento, y pues eres amoroso, considerado, dadivoso, cumples en la iglesia, sirves, y eres un cofre lleno de cosas. La pregunta es, ¿en ti está todo el amor de Dios? ¿Tú realmente reflejas todo el amor de Dios? ¿Podrías reflejar todo el amor de Dios? Es que no se puede. Y es por eso con este título, el amor que excede todo conocimiento. Lo que Dios te ha revelado a ti como conocimiento al punto de darte libertad para amar a otros, no es todo. Hay más. Hay mucho más. El amor de Dios va a trascender todo lo bueno que haya pasado contigo y todo lo bueno que tú hayas visto, Él va a trascender. Porque va a haber una persona de repente que fue más amada que tú, tuvo más que tú, quiso más que tú, o lo quisieron más que a ti, o más que a mí, y sus estándares van a variar. Entonces el amor de Dios nunca va a encajar en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, en tu entendimiento, jamás. No va a entrar. Y Pablo es la única persona que se va a tomar el atrevimiento
de hablarnos de las medidas del amor de Dios. Por eso preguntar es una pregunta complicada, porque Pablo va a hablar acerca de las medidas de Dios, como si se pudiera medir el amor de Dios. Pero ¿qué quiere decirnos Pablo? Vamos a introducirnos en el texto, que son unos cuantos versículos, y vamos a leerlo y después lo desarrollamos. Voy a leerlo en Reina Valera, ¿vale? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Generalmente cuando encontramos una oración así, vamos a NTV, que es más sencillo y un lenguaje más común para nosotros, más entendible. Pero esta oración en el libro, en Reina Valera, es súper clara. O sea, la Biblia se cumple cuando nos dice que la Biblia no es interpretación privada, es interpretación pública. Cualquier persona puede entender lo que está diciendo acá el Señor. Cualquier persona. La pregunta sería, si no pudiste o no entendiste lo que estuvo atrás, yo te animaría a que lo vuelvas a estudiar en tu casa. Lee lo que créeme que el Espíritu te lo va a decir, te lo va a enseñar. No es que quienes estén al frente tengan un grado, al menos en nuestro caso, que tengan un grado de teología y vengan de institutos bíblicos, seminarios bíblicos. No. Así como a ti, como a mí, creemos en que Él nos enseña, nos instruye. No digo que esté mal, si puedes hacerlo, lleva grados y estudios, pero como a mí, el Espíritu es el que te guía. Hay mucha gente que ya pasó por este libro. Mucha gente con doctrina correcta, con enseñanzas correctas, basados en lo que dice el texto, y también Dios los puede usar para enseñarte. Entonces, empieza el texto diciendo en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se dirige Pablo específicamente en esta parte del texto? Es directamente a Dios. Y es muy curioso porque Pablo está reflejando y está reconociendo en esta parte de oración dónde parte todo. Y Pablo está haciendo o está enseñándonos en ese texto o mostrándonos la Trinidad. Que él no habla de Trinidad, pero está hablando de tres personas. Y Pablo se va a dirigir a la primera. Así como en la segunda parte del capítulo 1, Pablo habla del plan de Dios de antes de la fundación del mundo, que ya hemos sido predestinados para la salvación. Y habla de que en Cristo, en la cruz, se cumple la salvación. Y habla de que por el Espíritu tenemos asegurada la salvación en el futuro. Pablo va a hacer exactamente lo mismo para terminar esta oración. Hace exactamente lo mismo. Y empieza hablando acerca del Padre. ¿Del Padre de quién? Del Señor Jesucristo. Y Pablo dice algo que hoy para nosotros es común. Es un símbolo de humildad. Pero en ese tiempo era completamente complejo porque los judíos tenían por costumbre orar de pie y con las manos levantadas. Y Pablo dice, así con este énfasis, por esta causa doblo mis rodillas. Y la Biblia muestra de muchas formas diferentes personajes bíblicos, aún incluso Jesús, orando de rodillas. Pero también habla de hombres que oraban de pie. ¿Cuál es mejor? Pues la verdad que el estar de rodillas es un símbolo de humillación. Entonces, si quisieras elegir un método para orar, que no es que sea más o menos espiritual, arrodíllate. Pero Pablo, en este caso específico, él resalta esto. Él está doblando sus rodillas, se está humillando. O sea, está rindiendo todo su conocimiento, toda la obra en la cual Dios lo ha puesto, a la iglesia que está viendo crecer como es la iglesia de Éfeso. Está dejando todo eso y dice,
Dice, por esta causa lo me rodilla ante el Padre de Dios Jesucristo. ¿Qué causa? ¿Por qué causa Pablo está dejando todo lo que es él? Y podemos tomarlo de esta manera. Pablo está dejando su vida. Pero la pregunta es reconocer, ¿por qué causa? Por la iglesia. Por la iglesia de Cristo, que hemos visto la semana pasada, que fue revelada, y Pablo le revela, por la iglesia Pablo está postrado delante del Padre, expresándole a él todo lo que significa la iglesia para él, lo que ha hecho la iglesia en él. Cómo él se convierte en ese eslabón que trata de unir toda la cadena. Porque si no estuvieran los evangelios o las cartas paulinas o paulistas, bueno, las dos valen, estas cartas, fuera muy complicado entender la unificación de la iglesia. Pero el Padre o Señor Jesús se le plació revelársela a Pablo. Y Pablo les pone mediante estas cartas a nosotros también en este tiempo. Entonces Pablo por esta causa ha doblado sus rodillas al Padre del Señor Jesús. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y acá vemos, así como habló la semana pasada de ángeles, o la semana pasada no, Pablo antes estuvo hablando de los ángeles, cómo se maravillaban con la iglesia en ese tiempo. Pablo está diciendo aquí, toda la familia de los cielos, todos aquellos que se identifiquen con el mismo Dios Padre del Señor Jesucristo. Todo aquello que Él creó y todo aquello que es para gloria de Él. Y eso abarca todo. Abarca desde aquellos seres nuestros que ya no están en la tierra, aquellos que estamos en la tierra, aquellos que le sirven en lo alto al Señor, aquellos que están como el ángel Gabriel, como personajes bíblicos que hemos conocido, que pertenecen al ámbito espiritual de Dios. Somos una sola familia. ¿Por qué somos una sola familia? Vamos a hacer un poquito de memoria en esta parte. Recordemos que la Biblia habla en el capítulo 2 de que en Cristo se unió todo. En Cristo se entregó todo. En Cristo todo está completo. Lo que está en el cielo o lo que está en la tierra. Es por eso que nosotros somos seres que estamos en la tierra, pero dice la Biblia que no somos de la tierra. Porque seguimos, cuando tú tienes a Cristo, hay una parte de ti o gran parte de ti que pasa a ser espiritual. Que ya tienes un lugar con Él. Y Él es la esperanza de todos nosotros. Entonces, Pablo, en ese sentido, Pablo nombra a todas las familias, a todos aquellos que somos parte de esta nueva nación en Cristo, que tenemos una nueva identidad, que acá no importa país, nacionalidad, raza, no importa. Inclusive el libro de Hebreos habla de aquellos ángeles que ayudaron a hombres en la antigüedad y no los reconocieron. Entonces, esta comunicación siempre ha estado. Siempre ha estado esta comunicación. Recordemos que la semana pasada decíamos de que el mundo siempre se regió primero por la parte espiritual. Lo primero que dice la Biblia que se movía sobre la faz de la tierra era el Espíritu del Señor. Entonces siempre fue el Espíritu. Dios es Espíritu. Nuestro Señor Jesús es Espíritu. Se hizo hombre, pero siempre se rige por la parte espiritual. Y Pablo reconoce esto y une a todas las familias con esto. Y Pablo sigue diciendo en el 16, ¿para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién nos va a fortalecer? El Espíritu del Señor. Y esa es la promesa de la iglesia. Que el Espíritu pueda llenar la iglesia. Recordemos que cuando están en Hechos y va a venir el Espíritu Santo, antes de ese momento Jesús le dice a sus discípulos, me voy y les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Y no es que está diciendo que el Espíritu no sea mejor que Él. Es que Jesús sabía y reconoce a la persona y la autoridad del Espíritu Santo. Y sabía que muchas de las cosas que iban a suceder y que pasan hasta el día de hoy y que han pasado en tu vida y en mi vida son por consecuencia de tener al Espíritu en nuestros corazones o por haberle recibido a Él como consecuencia del Espíritu en nuestras vidas. Y Pablo decía que nuestro hombre interior sea fortalecido. ¿Qué hombre interior? ¿De qué está hablando Pablo en este momento? ¿Qué le está diciendo a la iglesia?
Si viajamos un poquito, sí, que sé que es un poquito complicado, viajamos a Romanos, ha hablado del hombre interior. Y hemos visto quién es este hombre interior. Y hemos visto que habita en cada uno de nosotros. Y que lucha con la carne, y que se esfuerza con la carne, y que quiere hacer las cosas, Dios, como decíamos un momento al inicio. Y quieres realmente agradar a Dios, pero no puedes. Y viene el Espíritu Santo y fortalece tu vida, te levanta, te da ánimo, te llena, te redarguye, te hace volver al Padre, te empieza a enseñar, te empieza a escudriñar la Escritura, empiezas a crecer. Y Pablo sabe que eso está en ti y en mí, que tenemos un hombre interior. Y es un punto que lo pasamos por no queremos, porque seríamos abarcar otro tema, pero cuando hablas de hombre interior, para que tengan una idea, hay hombres que han pasado su vida estudiando esto. Solamente esto del hombre interior. Su vida entera han pasado hablando de esto. Pero como resumen de esto, habla de aquello que nosotros experimentamos cuando estamos en Cristo, que queremos hacer, pero no podemos hacer. Algunos le llaman conciencia. Pero hay algo que el Espíritu transforma adentro. Hay algo que el Espíritu vence adentro. Y hay algo también que lo vence al Espíritu. Cuando lo contristamos, cuando fallamos, o cuando no lo vence, sino que lo opaca, por decir así. Pero esa lucha interior está. Entonces Pablo está hablando de ese momento, y como Pablo nos conoce y conoce a la iglesia de Efesios, Pablo le dice, oro al Señor, oro al Padre del Señor Jesús, de quien todas las familias reconocen su poder y su grandeza en el cielo y en la tierra. Oro a este Dios para que los fortalezca por medio de su Espíritu. Para que fortalezca su interior de ustedes. ¿Por qué el interior? ¿Por qué cambia ese contexto hoy en día? Porque la iglesia estaba en persecución. Porque literalmente en ese lugar prevalecía el dolor físico. Había muchas circunstancias que tú te pones a pensar hoy día que si pasaran hoy fuera un escándalo. ¿Por qué? Por un simple hecho. Así como ejemplo por encimita. La posición de las mujeres hoy en día no es la misma que la de ese tiempo. Si hoy día a una mujer tú la pones como si no importara su opinión, eres un machista. Estás en contra de las mujeres y eres lo peor que puede haber. En ese tiempo no vamos a ver el texto donde dice mujeres someten a sus maridos y hombres amen a sus mujeres como Dios amó a la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué impacto tenía en la mujer esa palabra? Si a la mujer no le quedaba de otra más que someterse. ¿Qué de nuevo había en esa palabra? Es una pregunta realmente razonable y curiosa. Si la mujer no tenía voz, ni voto, ni derecho, ni opinión, y era un objeto del marido, y él la compraba, y era su propiedad, ¿qué impacto tendría que le diga que se someta? Porque es que el mensaje no está dirigido a la mujer. Sin embargo, le dice, maridos, amen a sus mujeres. Pero para cerrar el ejemplo, ¿cómo voy a amar a mi mujer si es mi propiedad? Si yo la compré, si me pertenece, si es como mi casa. Ahí hay un impacto. En el hombre el impacto es diferente. Y por eso Pablo va a decir, como Cristo amó a la iglesia. Hoy en día ese texto lo lees hoy, 2025, en octubre, en una plaza y te crucifican las mujeres. ¿Cómo me voy a someter? Porque claro, los tiempos van cambiando, los momentos han cambiado. Entonces, Pablo en este momento está viendo una iglesia que necesita ser fortalecida, que habían cosas que estaban pasando en ellos. Y lo va a reafirmar el Señor Jesús en la carta que les manda con Juan, acerca de su actitud frente a los hermanos, como iglesia, como comunidad, cómo estaban viviendo. Y Pablo pide eso, que sean fortalecidos, dice, por ejemplo, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, reconociendo nosotros su amor, cómo nos ha amado, que éramos imperfectos, que no teníamos oportunidad alguna, que estábamos lejos de Él, que para nosotros los gentiles no había oportunidad para con Dios ninguna. No había absolutamente ninguna oportunidad para con Dios, para que seamos salvados por ese amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, o sea, no solamente el líder, no solamente el pastor, no solamente el hermano de alabanza, no solamente los sugieres que han venido de gris con negro, no, sino toda la iglesia, todos los santos puedan entender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Lo que está haciendo Pablo es clamar al Padre para que la iglesia entera pueda disfrutar de ese amor del Señor. Y es donde la iglesia comete el peor error. Que como somos una iglesia de repente, y pongo como ejemplo, lo que se llama así, una iglesia dadivosa, pues, y la iglesia de Pepito no es dadivosa, es que tiene problemas. Y es que no es una iglesia que refleje completamente el amor de Dios. Y realmente, bajo nuestro estándar de amor, cumpliendo la palabra, está siendo legalista. Algo que decía, creo que fue el miércoles, el Señor me vino bonito a la mente, cuando hablaba acerca estamos hablando de los ídolos, de la idolatría, aun cuando tu justicia pasa por encima del amor de Dios. Cuando lo que tú crees que es justo está por encima de los sentimientos y de la emoción de alguien. Todo eso realmente cambia y varía mucho. Entonces, Pablo está diciendo que la iglesia pueda conocer todo esto del Señor Jesús, pueda conocer su amor a plenitud. Y para conocer la plenitud del Señor y para conocer el amor del Señor a plenitud, hay que entender esto y tenerlo en tu corazón grabado al 100%. Y es de que tú no puedes medir ni pretender experimentar o calcular si Dios ama más a alguien que a otro. Algo que siempre decíamos cuando estábamos con el coche, con el sobre, veníamos de trabajar, o con Natalia, si encuentro dónde aparcar es que Dios me ama. Y si no encuentro dónde aparcar, no te ama. No me ama. O cuando acabo un trabajo o algo y me sale bien, ¡ay, cómo me ama Dios! Y es entre broma y broma, pero imagínate que este acto esté dentro de la iglesia. Que haya gente que tenga la anomalía de su perfección, medir cuánto puede amar Dios a alguien. Y la verdad es que no se puede. Pablo quiere que todos lo experimenten. ¿Y por qué involucra a la iglesia? ¿Sabes por qué involucra a la iglesia en este texto Pablo? Porque la única manera que tú y yo experimentemos el amor de Cristo después de ya haber sido salvos es mediante la iglesia. No hay otra forma. Juanito, Pepito, por no decir un nombre de aquí, va a experimentar el amor de Cristo con los amigos de la universidad o con los amigos del instituto. Pero de verdad que es triste. Y en esto coinciden todos los comentaristas de todos los tiempos, que lo más difícil de una iglesia es ser amigos. Es lo más complicado para una iglesia. O sea, pueden ser hermanos, cantar de las manos, pero amigos. Y hablo de amigos en el conocimiento de qué es un amigo. Porque cuando eres joven o adolescente eres amigo de todo el mundo. El problema es cuando eres adulto. Nos retraímos, no queremos que nos digan nada, y no queremos escuchar, y todo depende de muchos factores. Pero la pregunta es, si todo va a depender de muchos factores, ¿cómo la gente va a conocer el amor de Dios? ¿Cómo la gente va a conocer la longitud del amor de Dios? ¿Cómo la gente va a conocer la altura del amor de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Es por eso que Pablo incluye esto dentro de la iglesia, que todos puedan conocer a plenitud el amor del Señor que excede todo conocimiento para que seas lleno de la plenitud de Dios. ¿Quieres llenarte de Dios? Pues tienes que aprender a disfrutar y a conocer de cómo ama a Dios. Y lo primero que tienes que entender y tengo que entender en mi vida es cómo me ama Dios. Si yo creo que Dios me ama porque hoy día oré, y hoy día me ama más porque hoy día oré más, te estás equivocando. Aprendí ayer algo muy curioso que me llamó la atención y me dejó pensando. ¿Sabes cuánta gente hay en la iglesia que ha hecho un ídolo y le ha puesto por nombre Jesús? Van el domingo, le cantan, saltan, brincan, le dan plata, ofrenda, y no es el Jesús de la Biblia, pero se llama Jesús. ¿Y cómo sabes eso? Simple, no leen, no estudian la Biblia, no pasan en oración con el Señor, pero van el domingo. No digo que no vayan el domingo. Y no se relacionan con la iglesia. Lo que ellos leen, esto entendí, eso es. Y lo que dice Pepito, no, eso no es.
y han hecho un ídolo que se llama Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Por una sencilla razón. Cuando conoces a Jesús de la Biblia, tu vida empieza a ser transformada. Y no hablo de la forma, puede ser en pasos agigantados, como en pequeños pasos, pero tu vida empieza a cambiar. Pero si conoces a Cristo desde los 10 años y ya tienes 50 y vas de mal en peor, no creas que conoces a Jesús, te has hecho un ídolo. Vas a la iglesia porque te gusta, porque es cómodo, porque nadie te juzga, porque nadie te puede decir nada. Porque tienen que amarme, y si no me aman están en contra de la Biblia. En la Biblia habla de aquellos que los han excomulgado. La Biblia habla de aquellos hermanos que reinciden en pecado y tienen que ser apartados de la iglesia. La Biblia habla de eso. ¿Cómo mostramos a la gente la medida de amor del Señor? Si no solamente usando la iglesia. Si la iglesia no está como, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llaman a los que mandan cuando hay una guerra? Mandan a la primera línea, ¿cómo se les dice? Carne de cañón. Si la iglesia no está como carne de cañón adelante, dispuesto a morir, la gente no va a ver. La gente ve una iglesia que sabe mucho de Dios, sabe mucho de guerra espiritual, sabe mucho de batallas, sabe mucho de pecado, sabe mucho de todo, y están en un lugar escondidos ahí metidos. Y mientras la guerra está afuera, la gente se sigue muriendo afuera. Bueno, al menos acá no tanto, pero en Perú sigue muriendo la gente. Y acá se mueren de otras maneras. Y la iglesia está tranquilita, calientita, ahora que viene el invierno, pues no podemos salir mucho. Y cometemos errores como iglesia, fallamos y estamos incluidos todos. El tema no está en el error. El tema está en quedarte cómodo con el error. Es decir, bueno, el Señor ya hará la obra. No, no, no. Tienes que agarrar, ponerte los pantalones y hacer lo que el Señor te ha mandado. Lo decíamos la semana antepasada. La gran comisión no es una opción. El Señor nos dijo, si quieren, la iglesia de Éfeso, vaya y haga discípulos. Si quieren, la iglesia de la Odisea, vaya y haga discípulos. Si quieren, eso nos dice la palabra. El Señor dice, id y hacer discípulos. Y ese id no cambia en ninguna versión. Es un mandato del Señor. ¿Qué implica ese mandato? Que te prepares, que conozcas la Escritura, que profundices en ella. Que te puede valer el Evangelio para acercarte a Cristo, sí, pero no para vivir. En el sentido de la palabra para ser salvo. Pero para vivir requieres profundizar en el Evangelio, meterte en el Evangelio. Para que no construyas un ídolo llamado Jesús. Y pases toda tu vida, pero ¿qué pasa, Señor, conmigo si yo creo en ti, yo te ofrendo, yo sirvo? Y no conoces a Jesús. Hubo gente y Jesús le dijo que no. O sea, y nosotros creemos de que como estamos hoy día en la gracia, que es cierto, pues tenemos todas las libertades y las tienes. El tema es que cuando pasan los años empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿A dónde voy a llegar de esta manera? ¿Hasta dónde voy a pelear con Él? Y es que si tú mismo no conoces el amor de Cristo y la gracia que tiene Él, para contigo va a ser muy complicado que puedas realmente mostrarlo. Y la única forma es la iglesia, aunque te parezca jalado de los cabellos, aunque te parezca mentira, aunque no puedas creerlo, esto cambia la perspectiva de la iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia no es un centro social. La iglesia no es un lugar para que tú vayas y expreses libremente tu opinión si quieres o no, te gusta o no te gusta. No, la iglesia es el lugar de adoración del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia se muestra la plenitud del Señor, el amor de nuestro Señor Jesús, completo. Ahí se muestra. Una de las cosas que decíamos la semana antepasada ya, era de que en la antigüedad Dios usó de todo para hablar. Usó hasta una burra para hablar. Hoy no pretendes que Dios... Es que estoy esperando que... Y viene tu hermano, el pastor, Pepito, Juanito, todos y te dicen, te aconsejan. No, que el Señor haga algo que yo sepa que sea espiritual. Es que no lo va a hacer. Porque está la iglesia. Y en la iglesia está su plenitud completa. La iglesia es la obra
continua para nosotros antes de llegar a la salvación, perfecta. En la iglesia no hay error. No en los creyentes, en la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y Él a la cabeza, no hay error. No va a dejar de moverse porque no estoy hoy día yo acá. Si nos fuéramos todos de aquí, hablando de comunidad de enseñanza bíblica evangélica Galapagar, si nos fuéramos todos de aquí, ¿y Dios va a dejar a este pueblo sin palabras? No, no lo va a hacer. Va a levantar a otro. Y va a levantar a otro. Y va a levantar a otro. Y va a levantar a otro. Porque en la iglesia no hay error. El evangelio ha sufrido persecución. El evangelio ha sido atrapado. El evangelio ha sido escondido. De todo. Y aquí estamos con el evangelio en la mano. Más de 2000 años después. Sin ningún error. Sin ninguna contradicción. Con puntos de conflicto sí, pero sin ninguna contradicción. Entonces, eso es la iglesia. Y Pablo está hablando en este momento de eso, de poder conocer ese amor. Y dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa última parte, ¿a quién se refiere? Lo voy a volver a leer. Escuchen con atención lo que dice. Ya le habló al Padre, habló del Hijo, y miren lo que dice Pablo, el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién pide y quién entiende lo que necesita para su vida como cristiano? ¿Quién lo hace? Exacto. Y es por eso que todo empieza a cuadrar y a encajarse. Es por eso que Cristo dice, me voy y me conviene que me vaya. Es por eso que viene el Espíritu como lenguas repartidas sobre la gente. Es por eso que Hechos empieza a hablar del Espíritu. No es que deja de lado a Jesús. Es que ahora empieza a mostrarse el misterio de Cristo, que es la iglesia. Y el poder está basado en el Espíritu. Y Él es el que pide como conviene. Él es el que llena nuestros corazones. Él es el que hace todo más abundantemente en nosotros. La Biblia dice que si quieres su espíritu, ¿qué dice? Que lo pidas. Que Él te lo va a dar sin reproche. Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque es necesario entender que el Espíritu de Dios habita con nosotros, está en la iglesia, está en ti y en mí, está en cada uno de nosotros. Y Él solamente pide como conviene. Él solamente entiende lo que para ti, lo que para mí es bueno. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? Si no es el poder del Espíritu Santo. Tú no tienes ningún poder especial. Tú no eres Superman. No lo eres. Eres un hombre común y corriente, lleno de pecado, lleno de maldad, que ha sido redimido de manera poderosa por la sangre de Cristo, pero sigue siendo un hombre pecador. Para que ese poder pueda entrar en ti, para que ese poder pueda usar tu vida, es porque el Espíritu, por la promesa del Señor, llega. Y solamente tómate el tiempo de pensar un momento en eso, en cómo Dios preparó todo este plan. O sea, no lo veas paso a paso, piénsalo en conjunto. Desde el momento de tu salvación, Él te introduce en la iglesia, te aparta un lugar en el cielo, pone el Espíritu en ti. Y si te das cuenta de todo eso, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el fin de un mover tan poderoso y tan grande en una sola persona? ¿Para qué? ¿Para qué ese mover tan poderoso de todo? O sea, te conviertes automáticamente en enemigo de Satanás. O sea, así te conviertes en su enemigo, pero a rajatabla. Eres su enemigo. Ahí la palabra cobra fuerza. Él ha venido a matar, robar y destruir. Eres su enemigo en ese momento. Ese cambio espiritual que sucede en la vida de un solo hombre nada más. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que la gente en el mundo pueda ver el tamaño del amor de Dios. Las medidas del amor de Dios. Cómo Dios no tiene reparos en sacar de las garras del enemigo a una persona que ha estado metida en alcohol, a una persona que ha sido asesina, a una persona que ha estado metida en drogas, a una persona con la moral intachable,
pero con la misma necesidad de Cristo que una persona que está en lo más hondo de las drogas. Para que nadie pueda decir de que el amor de Dios no está a la altura de él. Todo ese movimiento que hablamos de uno, ahora imagínate, en miles de creyentes durante toda la historia, para introducirnos en su iglesia, en su cuerpo, hacernos parte. Y ahora, añade al poder del Espíritu que está en ti los dones y talentos que Él te ha dado. Es por eso que tenemos que entender quiénes somos ahora. ¿Cuál es nuestra identidad en Él? Dice el 21, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina hablando del lugar que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Y si se dan cuenta en sus Biblias, el texto que más abajo inicia en el capítulo 4 empieza diciendo la unidad del Espíritu. Porque la única forma de que la iglesia pueda andar según los principios que Cristo estableció en los evangelios para caminar como iglesia es mediante el Espíritu. No es por tus fuerzas, te voy a decir, te felicito si eres aplicado, tienes conocimiento, es de verdad felicitaciones, pero eso no te basta para ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no te basta para ser iglesia. Nada de lo que tú y yo podamos ofrecer nos basta para ser iglesia. Así tengas 20 cerebros, o 3 cerebros, o 2 cerebros, o tengas uno al 100%, no te basta. Tu inteligencia no te basta para ser iglesia. Te basta poder aceptar a Cristo y entender y reconocer que por Él eres iglesia, que Él te hizo iglesia. La única forma es, vamos a llegar siempre al mismo lugar, y con esto ya terminamos y aterrizamos. Es mediante la relación con el Padre. Una persona que no se relaciona con el Señor Jesús, una persona que no ora, que no pasa tiempo con Él, está muerta. Si tú como cristiano no tienes el oxígeno del Padre, que es mediante la relación con Él, no creo que estés muerto, pero vives agonizando cuando pudieras vivir en plenitud. Porque es el único medio. Tu relación con el Padre está basada en tu comunicación con Él. Y la Biblia es fundamental. Pero tu tiempo con Él es tu oxígeno. Un creyente que no está teniendo relación con el Padre está agonizando. Y no digo que va a morir porque sería decir que vas a perder la salvación. No, en ese tema no me meto. Pero vives una vida agonizante. Vives como que todo, y Señor, que todo me sale mal, y que no puedo, Señor, y que... Claro, es que no puedes porque no estás en comunión con el Padre, porque no estás en relación con Él, porque no has introducido, por decir esta palabra, a sus cámaras de amor y estás dejando que Él te ame y te llene y que lleve tus cargas. No lo estás dejando. Entonces, va a ser complicado que tengas una vida de victoria de verdad como tú quieres tenerla. Así reconozcas todos tus errores. Así reconozcas que eres malvado, pecador, borracho, lo que hagas, lo que sea. Así tengas claro quién eres. Mientras no pases tiempo con el Señor, no estás respirando en Él. Los cristianos tenemos que entender esto. No podemos vivir sin el oxígeno del Señor. Él es como nuestro aire artificial. Cuando te sacas eso de ahí, o la gente que está enferma ¿cómo le llaman? Los nebulizan, les ponen estas cosas para que respiren mejor. Cuando se los quitan, les cuesta respirar. ¿Pero respiran o no? Y de pronto empiezan con el... Pero respiran y están vivos. Y no se van a morir. No les va a pasar nada, solo que les cuesta respirar. Exactamente es igual de la vida de un creyente cuando no tiene una relación con el Señor. Respira, pero todo le cuesta. Por todo sufre. Y no ve por ningún lado la gracia y el amor de Dios. Solo ve pura misericordia. Pero no en el sentido bueno, en el sentido de, ay Señor, tuviste misericordia de mí, ya no puedo más. En ese sentido ven todo y creen que son espirituales. ¿Cuándo vas a poder realmente levantarte y pasar por un momento y decir, Señor, gracias? Porque de verdad que hoy día me fue todo mal, pero estoy en mi casa con mi mujer y mis hijos escuchando de ti. ¿Y tienes paz? Estás tranquilo. No digo que seas despreocupado, pero tienes paz.
Cuando las cosas no van como tú quieres, tienes paz y Señor, confío en ti, no pasa nada, ya veremos cómo salimos adelante. Hay tiempo. Lo experimentas de esa manera. Pero cuando no hay esa relación, toda la vida cristiana es un martirio para ti. Todo lo que pasa es el demonio. Todo lo que pasa es del enemigo. Todo está en contra de ti. El universo está en conspiración. Sí, todo está en contra de ti porque eres enemigo de Satanás y él quiere destruirte. Y la única forma que tú puedas vivir es en relación con el Padre. No hay otra forma. La iglesia tiene la obligación de enseñar esto a toda persona que llega a los pies de Cristo. Para mí, de verdad, confrontante en su principio cuando lo conoces es doloroso, después pides perdón y lo aceptas, pero qué triste haber pasado años enseñando y no pudiendo haber enseñado una verdad. Enseñar cualquier otra cosa, menos algo tan fundamental para la vida de un creyente, tan básico. Porque esto de aquí, esto que estamos leyendo, son las simientes de una vida cristiana dentro de la iglesia. Y yo he venido a aprenderlo a mis 35 años. Tengo 35 por si acaso. He venido a aprenderlo recién. O sea, qué triste, de verdad. Ahora, aprenderlo, entenderlo y vivirlo, de repente me va a costar 35 años más. pero lo voy a intentar hacer. Voy a pedir al Espíritu que me ayude y que me enseñe a convivir con mis hermanos, que me enseñe a poder ser parte de la iglesia, que transforme mi carácter, que transforme mis pensamientos, que me haga como Él, que pueda aceptar a cada persona como es y aprender a amarnos como somos. Pero si no conozco esto, ¿qué le voy a pedir? Ay, que este hermano, Señor, llévatelo, porque de verdad que si no te lo llevas, te lo vamos a mandar. Vamos a empezar a decir muchas veces. Mejor no le digo nada porque ese y va a cambiar. Claro, es que de repente no sabe esto. De repente no hubo quien le enseñe. Se quedaron al inicio de la cruz. Se quedaron con que fueron salvos y ahí se quedaron esperando el día de su muerte para estar en el cielo. Y se olvidaron que le quedan años por vivir. No desaprovechemos la oportunidad de disfrutar donde Dios nos ha puesto. No digo que sea aquí. Si Dios te lleva a otra iglesia, hablando del lugar, y estás bien ahí, de verdad, bien. Pero entrégate a ese lugar, sirve en ese lugar, adora en ese lugar. Que sea tu casa, que puedas ser parte de la muestra, de la medida del amor del Señor Jesús. No tengas temor. Que una iglesia, si bien es cierto, no te salva. Pero una iglesia te da cobijo. En una iglesia puedes expresar lo que piensas y lo que sientes. Somos una iglesia, gracias a Dios, que permite a todos expresar lo que piensan. Sea positivo, sea negativo, se amargarán, pelearán, renegarán, no les gustará. Pero si algo tienes que decir, tienes la libertad de hacerlo. De la manera correcta, claro, pero tienes la libertad de hacerlo. No buscamos ser autoritativos, que porque esto se dice así es. No, ve a tu casa, escudriña, lee, investiga si lo que se te dijo realmente es cierto. Pero tampoco busques que te den todo masticadito. No lo hagas. Vamos a orar y hemos acabado por hoy el capítulo 3 y la otra semana estamos con la parte más bonita, se puede decir. Creemos nosotros. El capítulo 4, ¿vale? Vamos a orar. Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque realmente eres bueno, Señor, porque nos has arrancado, Señor, de las garras del enemigo para darnos vida, para ponernos en una posición, Señor, de coherederos, de hijos tuyos, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que en este tiempo seas tú, Señor, fortaleciendo, llenando nuestras vidas, Señor, nuestro ser, con más de ti, papá, con más de tu amor, de tu misericordia, de tu poder. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú edificando cada vida, seas tú llenando cada vida y llevándolas, Padre, al propósito que tienes tú en ellos, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea la única que transforme cada corazón, Señor. No opiniones personales, no testimonios personales, sino tu evangelio, tu verdad, tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que nos ven por las redes. Si alguien no te conoce, Espíritu de Dios, que pueda rendir su corazón a ti, que pueda entregarse a ti, Señor, que pueda expresar, Señor, que su arrepentimiento, Padre, es genuino, Padre. Te pido, Espíritu de Dios, que hagas la obra en este pueblo, en este país, y aún en nuestros países, Señor Jesús. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Estamos despedidos. Buenas.